Bueno, veamos un ejemplo, un caso de una transformación lineal. Una cosita que les voy aclarando es que las transformaciones lineales se pueden definir de varias formas. Una de ellas, la que vamos a ver ahora, es a través de las funciones componentes. Es decir, voy a tener una función que me va a poder decir cómo es la forma de la transformación, o sea, cuando yo agarro un elemento del dominio y cómo me queda transformado, como esta que tengo acá. Les escribí un ejemplo, una transformación de R2 en R3, es decir, transforma un espacio vectorial en otro. Puede ser el mismo espacio vectorial, puede ser de R2 a R2. Acá no se aclara más nada, entonces en estos casos vamos a suponer las operaciones estándar, la suma de vectores tanto en R2 como en R3, y la multiplicación por un escalar, y que el conjunto de escalares es el conjunto de números reales. Si algo de eso se modificarse, habría que aclararlo, ¿sí? Bueno, tenemos entonces una fórmula, ¿sí?, que es esta funciones componente, que me dice cómo me va a quedar el transformado de los vectores de R2. Fíjense que yo tengo la siguiente idea, el transformado de un vector de R2, que tiene estos dos componentes, B1 y B2, ¿sí? Cuando le aplique la función de transformación voy a tener que escribir esto. B1 más B2, 2B1 menos B2, B2. O sea, tengo tres elementos, por eso me va a quedar una terna y un vector de R3. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Demostrar las dos cuestiones que vimos en el video anterior. Primero, lo que vamos a hacer es escribir que el transformado de el vector B más U es igual a, tendría que llegar, voy a escribir y lo voy a borrar, a esto. Transformado de B más transformado de U. ¿Está bien? Bueno, entonces, como tengo que demostrar una igualdad, voy a aplicar una cadena de igualdades para poder obtener esta respuesta. ¿Sí? A ver, vamos a ir haciéndolo. Primero, lo que tendría que tener en cuenta es que como B y U son vectores de R2, las componentes de B serían B1, B2, las componentes de U, U1, U2. Así ya podemos ir aplicando la idea. Entonces me estaría quedando lo siguiente. Estoy transformado de B1, B2 más U1, U2. Bueno, tengo acá la suma, o sea, como yo tengo que hacer el transformado, la suma, o sea que tengo que hacer esa operación, la suma de vectores de R2, sumo componentes, me quedaría transformada de B1 más U1 y B2 más U2. Acá me quedó ese paréntesis de más. Bueno, entonces me queda ahí sí un par, es decir, ya tengo un elemento de R2. Una vez que llego a este paso le voy a aplicar la función de transformación. Es decir, esto es análogo a lo de homomorfismo, ¿no? Le aplico la transformación y me quedaría lo siguiente. Ahora, B1 va a ser toda esta expresión, B1 más U1, ¿está bien? En la definición. B2 va a ser este elemento, y así sucesivamente. Entonces me estaría quedando una terna, donde el primer elemento va a ser B1 más U1 más B2 más U2. El segundo elemento va a ser el doble de B1. Bueno, B1 no le voy a poner B1, voy a ponerle el elemento que ocupa ese lugar en la transformación que yo quiero hacer. B1 más U1. O sea, el doble de B1 más U1. Menos B2, que sería B2 más U2. Y el último elemento es B2, que es B sub 2 más U sub 2. Bueno, ahora lo que tendría que hacer es separar o agrupar los unos y los dos. ¿Por qué? Porque como vimos anteriormente, yo voy a tener que reescribir eso como el transformado de B más el transformado de U. Entonces voy a tratar de agrupar los elementos de esa forma. Es decir, me va a ir quedando, acá me faltó un igual que no me entra, lo pongo acá abajo. Acá voy a juntar de un lado los U y del otro lado los B, lo voy a tratar de ir ordenando para que me quede de esa forma. En el primero puedo directamente aplicar la propiedad conmutativa acá y me estaría quedando lo siguiente. B1 más B2 más U1 más U2. Perdón, acá un pico.
Acá, si aplico la distributiva, agrupo, me estaría quedando lo siguiente. 2B1 menos B2 más 2U1 menos U2. Y por último, me estaría quedando B2 más U2. Bueno, si aplico la definición de suma de vectores en R3, yo podría escribir toda esta expresión de la siguiente forma, así como suma de dos vectores. Por un lado los que tienen B y por otro lado los que tienen U. Me quedaría B1 más B2, punto y coma, 2B1 menos B2, B2 más U1 más U2, acá 2U1 menos U2, y acá solamente U2. Bueno, fíjense que lo que apliqué es la definición de suma en el sentido contrario, ¿no? Si yo aplico esta suma, me da exactamente lo que tengo arriba. Ahora, ¿por qué hice eso? Porque esto que tengo escrito acá es la transformación de B1, B2. O sea, esto es T, los componentes serían B1, B2. Más, por este más, y acá me quedaría la transformación de U1, U2. ¿Y esto qué es? El transformado de B, en realidad, el transformado de U. Bueno, ahí entonces tenemos la primera parte de la demostración, le vamos a poner acá 1, ¿sí? Y cerramos, nos falta hacer la segunda parte. Bueno, entonces tenemos ahora la segunda parte, tenemos que ir mostrando que el transformado de una constante por el vector U es igual a la constante por el transformado del vector U. Bueno, para hacer eso tengo lo mismo, una igualdad, así que me voy a quedar con uno de los dos miembros y voy a empezar a trabajar. El vector C por U, vemos que entonces tendría lo siguiente. Vector C, perdón, el escalar C por el vector U que tiene componentes U1, U2. Yo puedo hacer esa multiplicación escalar y me quedaría C por U1, C por U2. Me sobra un paréntesis. Bueno, le aplico la definición de la transformación y me estaría quedando C U1 más C U2, 2C U1 menos 2C U2, 2C U2. Bueno, y ahora sí, aplicando la definición de producto por un escalar, fíjense que lo que puedo ir haciendo es acá sacarlo en factor común en cada uno de las componentes del vector que me va quedando. Entonces me quedaría C por U1 más U2, C por 2U1 menos 2U2. Acá tengo un 2 de más, este 2 no va, y acá tampoco. Menos U2, ahí estaría. Y acá también. Es C U2. Bueno, como ahora sí puedo aplicar la definición de producto por un escalar y extraer esa constante C. Entonces tendría C por U1 más U2, 2U1 menos U2, U2. ¿Está bien? ¿Y esto qué es? Y bueno, la transformación de... Perdón, me quedas hacia afuera. C por la transformación de U1, U2, que es el vector U. Si yo lo podría escribir también, C por transformado del vector U. Bueno, de esa forma llego a la segunda parte de lo que quería demostrar.
Bueno, y ahora para cerrar nuestra demostración, lo único que nos faltaría escribir es que de lo demostrado en 1 y demostrado en 2, T es una transformación lineal. Y ahí sí podemos ya cerrar la demostración. ¿Está bien? Hasta ahí llegamos y eso es todo. Bueno, ¿qué pasa si nosotros queremos demostrar que una función no es transformación lineal? Podemos tomar cualquiera de las dos propiedades que tiene que cumplir y mediante un contraejemplo, es decir, asignarle valores concretos y demostrar que alguna de las dos igualdades no es verdadera, y con eso ya podemos demostrar que una función no es una transformación lineal. Bueno, eso es todo por hoy. Les dejo acá abajo lo que van a tener que ir haciendo.